Bueno, pues vamos a continuar entonces con la segunda parte del paso 42. Jesús está en Jerusalén y pues bueno, el Evangelio de Juan es el que da registro principalmente de estos eventos, básicamente del capítulo 7, 8, 9 y 10. Y la razón es por el motivo de la fiesta de tabernáculos, que ya lo comentamos, ¿no? Y estuvimos estudiando desde la sesión pasada, en el capítulo 7 Jesús empieza a enseñar durante la fiesta de tabernáculos. Acordémonos, siempre hay que tener presente que cuando Jesús está en Jerusalén en una fiesta, ya sea tabernáculos, ya sea Pascua o Pentecostés, hay bastante gente, hay muchísima gente, hay multitudes ahí en los atrios, en el templo. Ahí la imagen se ve muy escueta, no, pero se ve poca gente, pero la verdad es que los atrios están llenos para los servicios que se deben de cumplir en las fiestas. Y en este caso Jesús, en medio de esos 7 días que dura la fiesta, más un octavo día, que es el servicio final, a la mitad de la fiesta, empieza a enseñar y toca temas que ya comentamos, como el origen divino de Jesús, que por supuesto esto genera controversia principalmente entre los fariseos, los de la élite, la casta, los líderes del pueblo de Israel, básicamente de la religión, si lo queremos decir de esa manera. Y Jesús tocó también el tema del Espíritu Santo, aprovechando uno de los rituales del agua, cuando el sacerdote sale del santuario y se dirige al estanque de Siloé, que lo tiene que hacer todos los días durante la fiesta, acarreando un cantarito con agua y como una señal de recordatorio de cuando ellos vivieron en el desierto. Acuérdense que la fiesta de tabernáculos es una celebración de recordatorio del tiempo que estuvieron en el desierto, de cómo Dios los alimentó, les proveyó de agua, los protegió, y también del tiempo que estuvieron ahí en el tabernáculo. Por eso también se llama tabernáculos, porque significa tiendas de campaña o enramadas. Es una celebración anual. Y pues hay muchos rituales todos los días, y Jesús empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo, aprovechando el ritual del agua. Y por supuesto eso también del enfrentamiento que tiene con los líderes, pues lleva a una situación ya más tensa, y los guardias del templo que tratan de aprender a Jesús, pues lo quieren prender para poder juzgarlo, porque ya había desde semanas o meses atrás ya había la intención de los líderes de callar a Jesús porque estaba realmente incomodando. Y una de las últimas frases que Jesús dijo durante el último día de la fiesta de tabernáculos, que es el octavo día, después de que termina la fiesta, el siguiente día octavo, ese es el día donde hay una santa convocación, todos asisten al templo, en el santuario, y Jesús hace una declaración de la cual comentamos la sesión pasada en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Dice que Jesús, viendo el ritual de los candelabros, porque se encendían, ahí estaban, si ven en la imagen, en el atrio que se llama de las mujeres. El edificio principal es el santuario y atrás están los atrios a los lados, pero en el centro hay como otro atrio y se llama el atrio de las mujeres. Ahí hay 4 candelabros gigantescos, se encendían durante la fiesta, como parte del recordatorio de que estaba en el tabernáculo en el desierto, candelabro encendido 24 horas del día, representando la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, durante esa última celebración, Jesús hace una declaración donde dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los fariseos, dice el versículo 13, le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y bueno, comentamos ya acerca de esa discusión. Pero el versículo 20 termina esas declaraciones de Jesús, donde dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro. Es decir, en una de las esquinas del atrio, ahí estaba Jesús, porque ahí está unos cuernos que había de bronce gigantescos, metálicos de bronce, donde la gente depositaba los diezmos, que eran básicamente en monedas, en shekel. El diezmo no tenía que entregarse en monedas, pero los viajeros que no podían traer sus cosechas ni animales cargando desde donde venían,
vendían el producto de su diezmo y lo transformaban en monedas y lo entregaban al tesoro ahí en el templo. Y en una de esas esquinas estaban esos cuernos donde la gente depositaba esas ánforas, vamos a decirlo de esa manera, y es un tipo de cuerno donde van bajando las monedas y llegaban a un sótano en unos cuartos abajo del tesoro donde están ahí los levitas organizando el tema de las monedas de los diezmos. Entonces dice que Jesús hizo esta declaración en medio de ese atrio donde están los cuatro candelabros de oro encendidos, haciendo alusión a su vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Y por supuesto dice el versículo 20 que está en el lugar del tesoro, enseñando en el templo, y que nadie lo prendió, es decir, está en mero centro del santuario, nadie tiene intenciones de provocar algo de violencia porque estábamos hablando del lugar más sagrado. Los atrios, aunque son santos, no son tan santos como el atrio de las mujeres, donde ya están los candelabros y la puerta que ustedes ven en la imagen, una escalinata en forma de media luna, va directamente al atrio de los sacerdotes, donde está ya el altar y solamente pasaban ahí los hombres, ¿no? Entonces ahí termina el versículo 20 diciendo que nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora y él de una manera sigilosa sale de ahí ese lugar sin que lo logren aprender. Pero bueno, eso sucede en el octavo día, después de los 7 días de la fiesta de tabernáculos. Por supuesto, Jesús se queda más tiempo en Jerusalén. Es probable que se haya quedado una semana más y por supuesto da ese tiempo de más enseñanza y más situaciones de controversia sobre todo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 8 de Juan, del versículo 30 al 33, donde hay otra conversación y otro encuentro con los líderes de la ley. Ya ha terminado la fiesta de tabernáculos, pero Jesús está todavía en Jerusalén. Seguramente esto fue al siguiente día de la declaración de que cuando dijo yo soy la luz del mundo, ¿no? Versículo 31, vamos a leer esta parte y luego vamos a entrar al capítulo 9. Hay mucha lectura. No he querido yo quitar partes de la lectura porque me parece que son temas importantes, pero les pido paciencia porque vamos a leer mucho y quiero irme directamente sobre el texto y estudiar un poquito el texto y ver lo que está sucediendo. Así es que voy a tratar de que sea lo más ordenado posible para que no se confundan tanto, ¿no? Entonces, esto que vamos a leer acerca de una declaración de Jesús en este enfrentamiento con los fariseos, hace una declaración interesante. El versículo 31 dice que los judíos que habían creído en él, es decir, algunos creyeron en su enseñanza y en lo que estaba sucediendo, y entonces habían creído en él. Dice, si ustedes permanecen en mí, les dijo Jesús a estos que estaban creyendo en Jesús, que creen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y Jesús hace una declaración de que el discipulado, es decir, el aprender de él está básicamente en creer en su enseñanza, ¿no? Que es donde radica básicamente nuestra fe, en el sentido de que nosotros somos seguidores de Jesús porque creemos en su enseñanza y vivimos de acuerdo a lo que él nos ha enseñado. A diferencia del sistema religioso judío, que algunos quizá, como hemos platicado de los saduceos, ni siquiera creían en el mundo espiritual y practicaban los rituales y las observancias de la ley en el templo, inclusive ellos mismos administraban el templo, muchos de ellos eran sacerdotes, pero no eran creyentes, entonces había ese problema religioso y en este caso Jesús está hablando de que el núcleo de la relación con él tiene que ver en creer en sus palabras, pero permanecer en su enseñanza y que de esa forma serían verdaderamente los discípulos de Jesús, que en eso se conocería realmente los seguidores de Jesús. Y el versículo 32 da uno de los versículos muy conocidos, que Jesús dice que si se permanece en esa enseñanza, dice entonces el resultado natural de permanecer en la palabra de Jesús en sus enseñanzas traerá como resultado conocer la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Ese es un versículo muy conocido. Conoceréis entonces la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, esta frase de la verdad os hará libres genera controversia entre ellos porque no están entendiendo a lo que Jesús se está refiriendo. Dice el versículo 33 que ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú serán libres? Bueno, ahí el judío promedio en los tiempos de Israel siempre presumía de que no era un pueblo de esclavos, como existió por siglos, donde había naciones de esclavos que comercializaban los esclavos. En este caso, aunque vivían bajo el dominio de Roma y habían vivido bajo otros imperios en el pasado, Alejandro Magno y todos ellos, pues finalmente no eran esclavos, solamente eran pueblos sojuzgados, pero se consideraban libres. Entonces, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues ellos dicen, no estamos entendiendo, nosotros somos hijos de Abraham, hemos nacido libres, somos un pueblo libre, no somos esclavos, y no entendemos por qué dices tú que seremos libres, ¿no? Y entonces ahí empieza una de las conversaciones en varios puntos con esta discusión. Y Jesús empieza a hablar y decirles acerca de ser jactanciosos. O sea, ellos se jactaban de esa libertad de los fariseos que presumían de que no eran esclavos y que eran hijos descendientes de Abraham. Entonces, acuérdense que esa idea de jactarse, de ser libres, y descendientes de Abraham era parte de la base de los fariseos, es decir, de tener una pureza racial y se sentían siempre superiores. Recordemos que hemos platicado en otras ocasiones en que ellos no tenían contacto con samaritanos o con otros pueblos vecinos porque los veían un nivel inferior, porque ellos se sentían que eran descendientes directos de Abraham, una raza pura que no se habían mezclado con nadie y que por lo tanto eran libres. Y como resultado de esa jactancia que era muy común y popular en los tiempos de Jesús, Jesús le responde y le dice en el versículo 34 del capítulo 8, dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces aquí Jesús empieza a tomar y le da un torso, como que no, le da una vuelta aquí al tema, a la conversación, donde Jesús vuelve a tomar, acuérdense que necesitamos verlo como siempre él aprovecha una situación que se está dando, unas palabras, la audiencia entiende una cosa en forma natural, pero Jesús está hablando en un nivel superior, a nivel espiritual. Así pasaba también con otras conversaciones anteriores. Ahora Jesús está hablándoles, les habló de la verdad espiritual y de la libertad espiritual, pero ellos siguen todavía en su sentido religioso y material de su pureza racial. Entonces Jesús empieza a decir, miren, les estoy diciendo la verdad, la persona que comete pecado es esclavo. Entonces les está diciendo que ellos son pecadores por más que presumieran de su religión y que presumían de cumplir con todas las observancias religiosas y que se sentían puros. Acordémonos que fariseo significa separatistas. Ellos se sienten puros y los demás son los que están contaminados. Pero Jesús les está diciendo que aunque ellos digan que son hijos de Abraham y que son libres, finalmente son esclavos del pecado porque el pecado estaba en ellos. Versículo 35, Jesús dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí permanece para siempre. Es decir, cuando dice del esclavo que no queda en la casa para siempre y el hijo es el heredero, empieza a dar en ese sentido donde dice que los esclavos quedan expulsados al final de cuentas cuando son inservibles, pero el hijo es el heredero y queda en la casa en la herencia para siempre. Así es que Jesús empieza a hablar de un sentido espiritual. Dice el versículo 36, así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces Jesús está hablando ahí ahora de la esclavitud otra vez, pero le está diciendo que Él es el Hijo y que Él es el Hijo de Dios al final de cuentas y que la casa de Israel, al final de cuentas, Él es el heredero de la casa de Israel y que los que viven en pecado están esclavizados y que solamente el hijo, el dueño de la casa, el heredero de la casa, en términos materiales, está usando esta analogía, dice, si el hijo es el que los hace libres, o sea, el que da la libertad a los esclavos en las familias, entonces serán libres. Dice, y si el hijo a nivel espiritual, es decir, Jesús los hace libres, ustedes serán realmente libres. Diciendo Jesús, yo soy el hijo del Padre, el heredero de la casa y yo tengo la autoridad para ustedes hacerlos libres de qué? De lo que acaba de decir, libres de la esclavitud, del pecado, que eso había venido. Y si yo los hago libres, entonces ustedes serán realmente libres. Es decir,
en una libertad espiritual superior. Así es que el versículo 37 Jesús sigue diciendo, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre y ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Entonces Jesús dice, estoy de acuerdo que ustedes ya han planeado matarme porque mi enseñanza y mi predicación es muy dura de aceptar, porque aceptar significa reconocer que ustedes son pecadores, reconocer que el sistema religioso que ustedes predican no es suficiente ni libera a nadie y que viven en pecado y que realmente proclaman una adoración hacia las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y entonces, si no me aceptan que yo vengo a traerles esa libertad a través de la revelación de la verdad, ustedes van a seguir siendo, por supuesto, pecadores y van a seguir siendo esclavos, ¿no? Entonces Jesús dice, yo sé, entiendo que ustedes no están aceptando lo que les digo. Dice, yo hablo lo que he visto con mi padre, es decir, lo que mi padre, Dios, me ha enseñado, me ha encomendado a enseñarles. Pero ustedes hacen lo que oyeron de su padre. Entonces aquí Jesús va a entrar con un tema también un poquito fuerte a los fariseos. Dice, yo hago lo que mi padre me enseñó y ustedes, fariseos, hacen lo que oyeron de su padre, ¿no? Entonces, versículo 39, ellos le contestan, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, pues entonces hagan las obras de Abraham. Cuando Jesús está diciendo eso, dice, si ustedes se jactan de ser descendientes de Abraham, pues compórtense como las obras de Abraham. Una de las obras reconocidas del padre Abraham es la fe, el sentido que se reconoce como el padre de la fe, y entonces Jesús les está diciendo, pues hagan las obras, es decir, sean ustedes una réplica de su padre. Si ustedes si dicen que su padre Abraham, bueno, pues representen entonces toda la fe del padre Abraham. Dice Jesús, dijo, pero ustedes no representan a Abraham, ¿por qué? Porque me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Estoy trayendo la verdad y ustedes no la quieren aceptar. Entonces ustedes no son hijos de Abraham. Dice, esto no lo hizo Abraham, les dice Jesús, porque Abraham le creyó a Dios. Dios se mostró a él y Abraham le creyó y fue el padre de multitudes. Entonces ahí entra la discusión sobre lo que presumían ellos descendientes directos de Abraham y libres. Y Jesús dice, ustedes no son hijos de Abraham porque finalmente no practican lo que Abraham enseñó ni representan los valores del padre Abraham. Y eso que les he enseñado la verdad. ¿Y por qué no representan? Porque me quieren matar. Y si me quieren matar y yo que les he enseñado la verdad directa, y aún así me quieren matar. Dijo, Abraham no se comportó de esa manera. El versículo 41 dice, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Aquí esta parte está, hay varias interpretaciones, pero por supuesto es una interpretación. Da la impresión de que estos fariseos ya habían hecho un trabajo de investigación acerca de Jesús. Recordemos en las sesiones pasadas que ellos habían dicho, ¿quién es este? ¿Es de Galilea? ¿Qué bueno puede salir de Galilea? ¿Qué acaso su madre no es María y su padre es José? ¿Qué acaso no son sus hermanos fulano, palangano y sutano? Entonces, ¿de dónde dice este que es hijo de Dios y todos lo conocemos? Los fariseos parece que hicieron una investigación, pero cuando ellos dicen nosotros no nacimos de fornicación, da la impresión, y esa es una interpretación, de que había los rumores de que Jesús no era hijo de José. Es decir, el nacimiento virginal, que María no conoció hombre para poder ser engendrado por Jesús. No hay certeza en eso, pero parece ser que ya existía en ese entonces ese rumor. Por eso ellos le dicen, nosotros no nacimos de fornicación. De hecho, en los libros talmúdicos judaicos de los grandes rabinos, en el Talmud existe, cuando se habla de Jesús, se le dice a Jesús, Yeshua ben Pantera o Ben Pantera, diciendo que era hijo de una mujer que había tenido relaciones con un tal soldado romano de apellido Pantera, ¿no?
Entonces, ahí dicen en el Talmud, existe en la tradición judía la idea de que Jesús es hijo de una mujer corriente, de una mujer vulgar, y entonces no sabemos si esos escritos del Talmud judaicos tienen su interpretación en esta conversación que ya había con Jesús, de que ellos no reconocían el nacimiento de Jesús virginal, ¿no? Pero es una interpretación, no tenemos una evidencia clara de que ellos se estaban refiriendo. Pero bueno, introducen el tema, dice, nosotros no nacimos de fornicación, es decir, no somos hijos fuera del matrimonio, sino que tenemos un padre, y es decir, Dios. Somos descendientes de Abraham, legítimos, y ellos se jactaban, por supuesto, de esa línea racial, de pureza racial, de ese nacimiento puro, ¿no? Y entonces parece que le reclaman a Jesús algo que tú no puedes presumir, a pesar de que Jesús tiene sangre real, derecho al trono, como le hemos comentado, hijo de descendiente de David, directamente a través de María y también, por supuesto, de José, de los dos casos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el tema de la polémica. Y Jesús como respuesta, dice, los acusa como hijos del diablo. Entonces ahí se va entrando la conversación, va escalando a niveles más fuertes. Aquí estamos leyendo solamente sin agregarle el tema emocional, ni agregarle el entorno donde están todos los testigos, ni agregarle las emociones de los fariseos o que hablaban ya con ese tono de voz, ya con palabras mayores, por decirle así. Y Jesús en el versículo 42 dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de él, pero no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? O sea, Jesús dice, no, si ustedes dicen que son hijos de Dios, pues deberían de reconocerme que yo vengo del Padre. Aparte de toda la escritura como evidencia de los milagros que todo estaba sucediendo, dijo, por esa razón ustedes no son hijos de Dios, si no me hubieran reconocido, hubieran aceptado con facilidad que yo vengo del Padre y he sido enviado del Padre, pero ustedes no aceptan mi enseñanza, dice Jesús. Y el versículo 44, ahí donde se escala a mayor tono, y Jesús les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Entonces Jesús escala la conversación, la discusión, el enfrentamiento a otro nivel mayor. Entonces vemos que los fariseos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, somos descendientes de Dios, hijos de Dios, de Abraham. Y Jesús les dice, pues si fueran hijos de Abraham, hijos de Dios, aceptarían toda esta mi enseñanza y me reconocerían que yo vengo del Padre y que el Padre me envió. Dice, pero ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas de los deseos del diablo. Entonces aquí la palabra diablo en el griego es padre de mentira. Eso es lo que significa la palabra diablo, el mentidor, el mentiroso, el estafador, el engañador. Eso es lo que significa la palabra diablo directamente, haciendo alusión a la serpiente ya en el Génesis que engañó a Eva con promesas falsas de que serían como dioses y una serie de cosas. Y que es parte de la tarea del diablo, engañar, engatusar, enredar a las personas para hacerlos caer. Y entonces dice Jesús, ustedes son hijos del diablo. O sea, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes están engañando a la gente y los están embaucando y los están explotando. Eso es lo que Jesús está tratando de decirles. Tienen al pueblo oprimido y ponen grandes cargas religiosas sobre ellos, cargas que ustedes mismos no pueden cumplir. Eso lo diría más adelante en el Evangelio de Mateo. Entonces dice Jesús en el versículo 44, refiriéndose al diablo, dice, él fue un asesino desde el principio. Está hablando desde el Génesis, desde que el diablo en forma de serpiente engaña a la mujer y al hombre. Dice, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y eso es lo que significa demonio. Entonces Jesús dice, ustedes son hijos del diablo porque ustedes son engañadores. Ustedes son mentirosos, mantienen un sistema religioso corrupto, engañador,
y tratan a la gente para explotarlos y sacar sus beneficios porque los tesoros del templo estaban administrados por ellos, las ganancias, los servicios religiosos, ellos llevaban grandes tajadas de todo ese tipo de beneficios. Y no se diga la venta de los animales que ya estaban certificados para el sacrificio, pues había cuotas especiales. Y no se diga la venta de las posiciones reales, por ejemplo, negociaban con el siguiente rey y se ponían de acuerdo quién iba a gobernar y decían, a ti te vamos a aceptar como rey siempre y cuando nos permitas nosotros administrar el templo, y entraban en negociaciones obscuras políticamente, de acuerdo con Roma, de acuerdo con el rey Herodes y las tetrarquías que había y la política, estaban enredados en todo eso. Entonces, por eso Jesús les dice, si fueran hijos de Dios, con humildad y con sencillez, hubieran aceptado mi mensaje, mi palabra, y hubieran reconocido que el Padre me ha enviado. Pero ustedes no, ustedes honran a su padre el diablo. Así como un hijo honra a su padre en los deseos de su padre, desea representar a su padre, desea cumplir los deseos de su padre, pues dice ustedes, si fueran hijos de Dios, cumplirían los deseos de Dios, representarían a Dios con sus principios y sus valores, pero ustedes están representando al diablo, que es padre de la mentira, que la naturaleza del diablo es ser engañador desde el principio, así fue, y ustedes representan muy bien la naturaleza maléfica del diablo porque engañan, explotan y mantienen en corrupción y mantienen oprimidos a todo el pueblo de Israel con todos sus engaños. Entonces, aquí la conversación está ya, es un enfrentamiento hasta ahorita de lo que hemos estado estudiando, es el enfrentamiento más candente que hemos visto. Es un enfrentamiento más duro, se da en el templo al siguiente día de las declaraciones de que Él es la luz del mundo. Está en los pórticos, como pueden ver en la imagen, ahí se ven unas columnatas, son los pórticos en los atrios, no está en el santuario, está fuera del santuario, pero dentro del templo, en los atrios del templo, y ahí están los pórticos donde regularmente enseñaban los rabinos. Y ahí está Jesús enseñando y tiene este encuentro con los fariseos a la luz de todos los demás que están todavía en el templo. Ahí como testigos en este encuentro ya fuerte. ¿Por qué está fuerte? Porque ya andan buscando a Jesús, ya hubo intentos de aprenderlo, ya hubo amenazas de muerte y ahí precisamente por eso esta conversación dice Jesús, ¿por qué me quieren matar? Dice, ustedes no me reconocen, ya andan con las intenciones de matarme, me quieren aprender. Entonces, esto se va agudizando cada vez más, pero no llega el momento todavía de la aprehensión a Jesús. No, no van a aprender todavía, no lo van a detener, porque no es el momento, hasta sería hasta la siguiente fiesta, la fiesta de Pascua. Pero sí vemos que hay un encuentro realmente fuerte, ¿no? Versículo 45 sigue diciendo Jesús, dice, pero yo les digo la verdad y ustedes no me creen. Versículo 46, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Porque ellos decían que eran pecador, que Jesús era un pecador. Dice, bueno, a ver, saquen las pruebas de que yo soy pecador, yo tengo pecado. Dice Jesús, y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y el que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces Jesús saca de conclusión, dice, si ustedes fueran de Dios, si estuvieran del partido de Dios, del lado de Dios, del lado del bien, escucharían este mensaje, recibirían el mensaje, me reconocerían porque les traigo la verdad, pero ustedes no creen, ni escuchan la palabra de Dios, ni reciben el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y representan el engaño y la corrupción. No son hijos de Dios. Entonces Jesús los reprende y los baja, como dicen ahí, de su presunción de que son libres, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, del abolengo, del linaje puro, de una pureza racial, que son esclavos, que son hijos de Dios. Dice, no es cierto, nada de ustedes. Ustedes son engañadores, mentirosos, opresores, explotadores, pecadores, y se han tergiversado todo el mensaje de Dios. Y yo vengo a traer esta corrección porque el Padre me envió a traer la verdad para corregir el camino y ustedes no me creen, no me reconocen. Si fueran hijos de Dios, ya sabrían que yo vengo de parte de Dios, ¿no? Pero ustedes son hijos del diablo, es lo que les está diciendo, ¿no? Su padre es el diablo porque las obras que ustedes hacen honran al padre de la mentira, que es el mismo diablo, ¿no? Entonces, como ven, la conversación está realmente dura. Así se va a mantener
los siguientes capítulos. Continúa la conversación. Los judíos acusan a Jesús de estar poseído por el demonio. Es la respuesta de ellos después de haberlo escuchado. Dice el versículo 48, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte, ¿no? Entonces ellos empiezan a decir que cuando dice que eres un samaritano, se está refiriendo a un hereje. Dice, es una persona hereje, tu enseñanza no es de verdad. Y cuando dicen samaritano, dicen, ni siquiera eres digno de ser recibido porque ellos no tenían tratos con los samaritanos. Lo hemos comentado anteriormente sobre ese tema. Y por supuesto tratan de descalificar. Entonces ellos no dan una respuesta ni sabia ni prudente a lo que Jesús dijo acerca de su presunción de ser hijos de Dios y descendientes directos de Abraham siendo libres. Entonces ellos responden más bien con una descalificación, que es la respuesta natural cuando alguien se queda callado, ya no tiene respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a descalificar y así está tratando de descalificar a Jesús. Y entonces terminan, dice, la verdad os digo, que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Dice Jesús, así va concluyendo esa conversación. Vuelven los judíos a responderle, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Ahora está la respuesta, ¿no? Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo. Ahora ellos dicen que es un hereje y que tiene un demonio Jesús, ¿no? Dice, con lo que nos acabas de decir, ya estamos convencidos de que tienes un demonio. Y dicen los fariseos, Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Entonces aquí ellos están diciendo, dice, tú estás diciendo que vienes directamente del Padre y ahora con lo que dices te pones por encima de Abraham y que no van a conocer la muerte si siguen tu enseñanza y tu doctrina y no van a conocer, no van a morir. Dice, entonces, ¿eres mayor que Abraham? Entonces, Abraham murió y todos los profetas del pasado también murieron. ¿Quién te crees tú que eres? Entonces, dinos quién eres. Y Jesús empieza a hablar acerca de sí mismo, ¿no? Y hace una declaración muy interesante, que por supuesto esto escandaliza a los fariseos ahí en ese pórtico de Salomón en el templo. Versículo 54 del Evangelio de Juan, capítulo 8, dice que Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Entonces Jesús dice que Él ha sido enviado, exaltado, glorificado y honrado por el mismo Padre que los fariseos reclamaban que era su Dios, su Padre. Y si ustedes no lo han conocido, si ustedes no conocen a Dios, pero yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, que no lo conoceré, mentiroso como ustedes, igual. Pero sí lo conozco y guardo su palabra y guardo su encargo. Y entonces el versículo 56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi vida y lo vio y se alegró. Sí, aquí Jesús está haciendo una declaración muy interesante, ¿no? Empieza Jesús a decirle que el mismo Abraham recibió una promesa del Padre y que anhelaba él que algún día vería esa promesa cumplida. Y les está diciendo a los fariseos que el mismo Abraham anhelaba ver el día en la cual vendría el Mesías a la tierra de Israel y se alegró por esa promesa. Eso está registrado en el libro de Génesis capítulo 22, cuando inicia toda esta historia de Abraham y los descendientes de Abraham, en donde Dios le promete a Abraham en ese pacto que hicieron, un pacto abrámico, en donde Abraham reconoce a Dios como su único Señor, como el Dios Todopoderoso, y Dios reconoce a Abraham como en el pacto que hizo de hacer una descendencia, de darle una tierra, de darle su hijo, descendientes. Y hay una bendición muy interesante en Génesis 22, versículo 17, ¿no? Dice, versículo 17, de cierto te bendeciré, le dice Dios a Abraham, te voy a bendecir grandemente porque has demostrado tu obediencia al pacto.
Te voy a bendecir grandemente y voy a multiplicar en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, es decir, serían victoriosos. Versículo 18. Y en tu simiente, y aquí está la clave de lo que Jesús hizo referencia en esta conversación con los fariseos, dice, en tu simiente, le dijo a Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Lo que le está diciendo Dios a Abraham, dice, en tu simiente, es decir, de tu descendencia, va a haber muchos, te voy a bendecir, muchas naciones van a salir de ti, bastante gente, millones van a salir, pero va a haber uno especial. De tu semilla, de tu simiente, van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra porque has obedecido mi voz. Dios le da una promesa a Abraham que de su descendencia vendría el Mesías, el que vendría a restaurar, a salvar al mundo, como lo hemos comentado. Podía haber Dios escogido a otros, pero escogió a Abraham y de Abraham viene la promesa que se va pasando de generación en generación hasta que pasa por Israel, las tribus de Israel, Judea, y va pasando por los reyes hasta que llega el nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús es la simiente prometida que a través de este Mesías, que sería enviado por el Padre, tendría el poder de que su palabra traería la vida y podría rescatar lo que se había perdido. Es decir, era parte del plan desde el Génesis de mandar a alguien de rescatar a la humanidad, es decir, darle una puerta que se abriera para poder recuperar a todo aquel que en él creyera. Por eso Jesús hablaba, el que cree en mi enseñanza, pues no va a morir. Era parte de la promesa desde el Génesis, porque la maldición del Génesis fue la muerte por el pecado, ¿no? Y entonces a Abraham le dio la promesa que de él saldría alguien que podría dar vida nueva y vida abundante a través de su palabra. Entonces aquí Jesús les está diciendo que Abraham se gozaría, se alegró en esa promesa en Jesús, sin haberle conocido. Estamos hablando de 2000 años atrás de Jesús, 1500 más o menos. Estaría en esa promesa, ¿no? Entonces, esto fue lo que escandaliza, por supuesto, más a los fariseos y entonces intentan apedrearlo, que era lo que marcaba, según esto, la ley, cuando alguien blasfemaba o decía una herejía, lo querían apedrear, dice. Versículo 57 dice, por eso los judíos dijeron, aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Noten ustedes las palabras, que es muy interesante cuando ellos lo cuestionan. Dice, ¿cómo estás hablando de Abraham como si tú hubieras vivido antes que Abraham? Hablas de él como si lo hubieras conocido. Les dijo, en verdad les digo, dijo, créanme, antes de que Abraham naciera, yo soy. Pero noten ustedes que dice yo soy, no dice yo era. No está hablando de yo fui, no dice yo soy. Es decir, la divinidad, la eternidad de Jesús está presente en todos los hechos históricos de la historia de la salvación, desde Adán, desde Noé, desde Matusalén, desde Abraham, David y toda la historia de la salvación. Jesús está presente, dice, ya es, siempre ha sido, desde el principio, desde la creación, no tiene principio y final y entonces se está usando la palabra yo soy, que lo hemos comentado, que es indigno para los fariseos que alguien se atreva a hablar de esa manera. Entonces ellos casi se rasgan las vestiduras y dice que buscaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es decir, logró salir ileso. Entonces vemos que aquí ya estas declaraciones de la divinidad de Jesús, de su eternidad, de su preexistencia mucho antes de Abraham, superior a Abraham, y que Abraham mismo se iba a alegrar y gozar por Jesús, algo que estos que decían que eran hijos de Abraham ni siquiera reconocían a Jesús, y los expuso plenamente a su error, a su ignorancia, a su ceguera espiritual. De esa manera él dijo, si no creen en mí, la muerte los va a alcanzar, es decir, no tendrán vida, pero el que crea en mí no morirá, que es algo del mensaje de Jesús, ¿no? Entonces ahí continúa el tema en el capítulo 24, el capítulo 9 de Juan, siguen todavía las controversias, sí, pasa un día tal vez o 2 días después de esta conversación que acabamos de estudiar, todavía está en Jerusalén
ahí está en el templo porque era el lugar apropiado para enseñar. Jesús aprovechó la visita para enseñar su revelación, su doctrina, y sucede algo interesante, el capítulo 9 de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro que aparentemente suena muy inofensivo, porque pues ya ha habido milagros mucho más grandes que hemos visto y mucho más fuertes, de mayor manifestación de poder, pero este milagro detonó una serie de enfrentamientos con los fariseos. Y los vamos a analizar. Vamos a irnos por parte porque la lectura parece un poco confusa, porque son conversaciones, son diálogos con diferentes personas, y nos vamos a ir por partes para poder entender la lógica de lo que está sucediendo y poder sacar unas conclusiones del capítulo 9, que es básicamente en lo que nos vamos a concentrar en el resto de esta sesión. Entonces, aquí iniciamos capítulo 9 de Juan, de donde Jesús en- sana a un ciego, ¿no? Dice el versículo 1 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estamos hablando del templo ahí en algún lugar cercano. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que nos envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces vamos a analizar un poquito aquí el tema, ¿no? Se encuentran con este ciego de nacimiento, y eso es importante recalcar. Y los discípulos le preguntan que quién había cometido el pecado, porque entendían en ese tiempo, los mismos fariseos, inclusive dentro de las enseñanzas, decían que la gente estaba enferma porque había cometido un pecado. Y en el caso de algunos como paralíticos de nacimiento, ciegos de nacimiento, mudos de nacimiento, que habían nacido ya con un problema, entonces ellos decían que sus padres habían cometido pecado, y no necesariamente la primera generación, a lo mejor dos generaciones, los abuelos o los tatarabuelos habían cometido algún pecado, y entonces los hijos lo estaban pagando, o los nietos, ¿no? Entonces los discípulos le preguntan que quién es el que pecó. Y Jesús dice, no, ni este pecó, ni sus padres son los pecadores, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, dice, ese es algo que va a suceder, un milagro, y la obra de Dios, el milagro de Dios se va a manifestar en él, y tenía un propósito y un sentido de que eso sucediera, ¿no? Y Jesús dice que debe de hacer cumplir con el propósito de Dios mientras es de día, es decir, mientras Él está presente, y vuelve otra vez a la alegoría del día, la noche, la luz y la oscuridad. Entonces aquí vuelve a tomar el tema y lo va desarrollando poco a poco en los siguientes versículos. El ciego vive en obscuridad, nació en obscuridad, y él es la luz, dice Jesús, yo estoy de día, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y entonces él va a suceder ahí un milagro. La pregunta de quién pecó hace referencia al libro del profeta Jeremías, versículo 31, donde dice el profeta Jeremías que en los tiempos futuros, es decir, en los tiempos del Mesías, dice, ya no se va a decir los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Lo voy a traducir un poquito. Como les digo, la costumbre siempre existía. ¿Por qué? Porque también la ley decía que los padres que cometían pecado grave los expulsaban de la comunidad, y los hijos quedaban expulsados, los nietos quedaban expulsados hasta la tercera y cuarta generación. Entonces llegó el profeta Jeremías, dice, cuando venga el Mesías esto ya no va a aplicar, ya no será así. Y toma el dicho, dice, los padres que comen uvas agrias, los dientes de los hijos tienen dentera. Es decir, los padres se comen las uvas y a los hijos les rechinan los dientes. Es decir, la astringencia de las uvas agrias, ellos son los padres se comen las uvas agrias y los hijos son los que sufren. Y dice el profeta, no será así, sino que el que se coma las uvas agrias, ese es el que va a tener los dientes todos rechinantes y astringentes, ¿no? Dando a entender que cada quien, el que paga, el que comete el pecado es el que va a pagar por lo que hizo, ¿no? Que eso sería parte de lo que el Mesías vendría a juzgar, ¿no? Por eso pongo ese versículo como referencia
a la pregunta de los discípulos, aunque todavía los fariseos insistían en que todas esas cosas eran resultado del pecado de alguien, ¿no? Versículo 6 dice que habiendo Jesús dicho esto acerca de que es la luz del mundo, dice, escupió en tierra e hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Ahí, ahí está el milagro. Ahí sucede algo que a veces nos preguntamos, ¿era necesario que ponerle barro en los ojos y que fuera a caminar al estanque de Siloé? Acuérdense, ese estanque donde bajaban los sacerdotes en la fiesta de los tabernáculos, que fue días anteriores, donde bajaba a recoger el agua para hacer ese ritual del agua alrededor del altar. Bueno, le dice Jesús a este hombre que vaya y se lave ahí. Entonces la pregunta es, ¿no tenía suficiente poder Jesús para sanarlo así sin todo este show de hacer barro con saliva? Pues sí, lo tiene, pero ahí hay un propósito de la manera en que lo está haciendo, ¿no? El tema se va a centrar ahora en el problema de que este hombre, Jesús con saliva forma barro con la tierra y se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate. Y cuando se lava y regresa, entonces ya regresó viendo. Y eso se hizo, por supuesto, un escándalo en ese sentido. ¿Por qué razón? No tanto porque el hombre estaba ya viendo, sino porque hizo barro con saliva y era sábado. Una vez más aparece el problema del sábado. Una vez más, Jesús sabía que era Shabbat, sí, sí, sí sabía, pero la ley prohibía que los enfermos visitaran a los médicos en pleno sábado, a menos que fuera un asunto de vida o muerte, ¿no? Un problema de un órgano vital, una cosa así de ese tipo, pero si era una enfermedad que ya tenía mucho tiempo, estaba prohibido que tomara medicina inclusive, estaba prohibido que fuera a ver un médico, que caminara y fuera a ver un médico. Entonces aquí estaba prohibido hacer medicamentos y el barro aquí es, Jesús hizo un barro y eso estaba prohibido, aunque tenía la intención de sanar al ciego. Entonces eso provoca un problema. Y hay, ahí en este tema aparecen varios diálogos a partir del versículo 8 del capítulo 9. Ese milagro resulta en una serie de diálogos. Son 6 diálogos que vamos aquí a leer en el capítulo 9. Los vamos a separar para evitar muchas confusiones. El primer diálogo que se da después del milagro es entre el ciego y los vecinos, es decir, los que lo conocían. Ahí hay una conversación, ¿no? Acerca de este milagro. Dice el versículo 8 que los vecinos, los que conocían a este hombre, que seguramente lo llevaban ahí a las escaleras del templo para pedir limosna, dice, los que antes lo habían visto que era mendigo, o sea, era limosnero, no le quedaba otra, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, ¿soy yo? Entonces le decían, ¿cómo te fue abierto los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así es que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Le preguntaron. Y él les dijo, pues no sé. Entonces aquí notamos algo interesante, que no lo reconocen. A mí me da la impresión de que no lo reconocen porque el ciego de nacimiento, tal vez sus cavidades oculares están hundidas, maltratadas, y al momento en que es restaurado, tal vez el óvulo, la esfera del ojo, una vez más, y sus párpados abiertos, pues cambió su rostro, por supuesto, por eso no lo reconocían. Acuérdense que las ventanas del alma son los ojos y él pues tenía hundidos las cavidades y bueno, ahí hay una restauración total, por eso no lo reconocen. Pero empiezan luego a preguntar, pues, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo fueron abiertos los ojos? Y él explica lo que sucedió, pero fíjese que dice que este Jesús, lo cita por su nombre, hizo barro. Dijo, él hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a lavarme, me lavé y esto fue lo que sucedió. ¿Y dónde anda? Pues quién sabe dónde andará. Hasta ahí llega la conversación.
pero aparece el tema de que hizo barro, ¿no? Entonces, la conclusión ahí final de esta conversación es que el ciego da testimonio plenamente de que Jesús lo había sanado, acentuando que había hecho barro. Era lo único que él sabía, ¿no? El segundo diálogo se da entre el ciego y los fariseos. Ahí viene otra conversación. Entonces la gente, o sea, es decir, los vecinos, los que estaban ahí, los que hablaron con él, pues toman a este hombre ciego que ya ve, lo llevan ante los fariseos, al que había sido ciego, y dice el versículo 14, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Y ahí está el problema. Ahí se va haciendo un problema otra vez. Entonces la gente dice, ¿cómo? Sanaste, pero hizo barro, sí, hizo barro, pero no, ¿cómo que hizo barro? Ven, vamos con los fariseos, se lo llevan los fariseos y le explican que este hombre ha sido sanado y que fue Jesús y que hizo barro y le abrió los ojos. Noten ustedes que el énfasis de la conversación está en que Jesús hizo barro, pero parece que no están preocupados que este hombre ciego de nacimiento ya ve y él es el objeto de la obra de Dios, el milagro de Dios. Pero ellos están concentrados en una tradición porque la ley no permitía que nadie hiciera un medicamento en sábado, porque no podía trabajar, estaba prohibido, mucho menos sanar a alguien. Y entonces aquí, ¿cómo es posible que Jesús haya sanado a este hombre, aunque haya sido ciego de nacimiento? El versículo 15 dice que los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista y él les dijo, pues me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Tercera vez que aparece el tema del barro, que ese es parte del problema que se está dando. Da risa que se estén concentrando en un tema del barro, al menos desde la perspectiva nuestra, nos parece que es intrascendente que se concentre en el tema del barro y no en el milagro de este hombre ciego de nacimiento, ¿no? Pero ahí es donde se va a concentrar el problema de lo que hizo Jesús. El versículo 16 dice que algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. En lugar de decir, darles gusto y qué bueno que ya ves, dice, no, este hombre no creo que venga de parte de Dios porque no está guardando el día de reposo. Y entonces el día de reposo se vuelve otra vez en problema general en la relación de los fariseos con Jesús, de que Jesús no guardaba el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y entonces entre la audiencia de los fariseos se dividieron porque dijeron, pues sí, estamos de acuerdo que no, que cómo es que dice que viene de Dios y rompe el sábado, pero al mismo tiempo, ¿cómo puede alguien hacer un milagro de esta naturaleza? Es decir, no era ciego temporal, no estaba enfermo de un glaucoma o un asunto de unas cataratas que podían ser temporales o una cosa así. No, estaba ciego de nacimiento y que para eso, por supuesto, se le requería una gran dosis de poder y que nadie la tenía, solamente Dios es el único que podía haber hecho ese milagro. Entonces dicen, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Si este hizo este milagro, pues debe de venir de parte de Dios. Y empezaron a discutir entre ellos y empezaron la división entre los fariseos. Y vuelven a preguntarle otra vez al ciego. Dices, danos tu opinión, ¿qué dices tú de él, de Jesús, ya que te abrió los ojos? Y él dice, pues es un profeta, lo único, yo creo que este hombre viene de parte de Dios. Palabra profeta significa alguien que viene de parte de Dios y que habla de Dios. Esa es la conclusión de él, sin entrar a asuntos teológicos, porque su persona es el objeto de la obra de Dios, de lo que Jesús hizo en él, de un milagro en su vida, de ser ciego de nacimiento y ahora ve, y le están preguntando que dé su opinión. Dijo, pues yo no sé mucho, lo único que sé es que este hombre debe de venir de parte de Dios, es un profeta, por el tema del milagro. Así es que esa conclusión es muy fácil en esta conversación. En este diálogo los fariseos se escandalizan por el barro que hizo en sábado, quebrantando la ley de no ni siquiera hacer el medicamento. El milagro causa división entre los fariseos y el ciego reconoce que Jesús viene de parte de Dios. Hasta ahí. Y pasamos al tercer diálogo, del versículo 18 al 23. El diálogo de los fariseos, pero ahora van con los padres. Eso quiere decir que estos fariseos están investigando más profundamente de que el milagro realmente haya sido verdadero y no un truco. Y lo vemos en el versículo 18. Dice que los judíos no le creyeron que había sido ciego.
de nacimiento. Es decir, que a lo mejor era ciego por una enfermedad, por el azúcar, qué sé yo, algún asunto temporal. Dice, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él, ya es mayor de edad y él hablará por sí mismo. Entonces aquí este diálogo ya está sonando a juicio, ¿no? A una investigación. Mandan traer a los padres y primero dicen, ¿reconoce que es su hijo? Sí. ¿Y reconoce que es ciego de nacimiento? Sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Pues no sabemos, pero él es nuestro hijo y nació ciego y ahora ve. Entonces, ¿y cómo fue lo que pasó? Pues no sé, es una persona mayor de edad, pues él hablará por sí mismo. ¿Por qué? Porque no querían los padres cargar con consecuencias si ellos reconocían a Jesús. Entonces, porque iba a haber consecuencias si estaban en contra de los fariseos. Y lo dice el versículo 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntale a él. Entonces, notemos que se están organizando los fariseos, los judíos, para poder hacer, entre comillas, una ligera cacería de los seguidores de Jesús, y aquel que diga que cree que Jesús es el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga, es decir, lo excomulgaban. Eso es lo que están diciendo. Si alguien se atreve a decir que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías, va a quedar fuera de la comunidad. Pues nadie quería quedar fuera de la comunidad, nadie quería ser expulsado de la sinagoga donde se reunían cada semana al estudio, a la oración, a todo lo que es la parte de la vida religiosa y por supuesto los vínculos vecinales y los vínculos familiares y los vínculos de la comunidad, pues nadie los quiere perder, pero ya estaba la amenaza de los fariseos de que aquel que confesaba a Jesús como el Mesías, el Cristo, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces los padres dijeron, ¿para qué nos metemos en problemas? Él es ya mayor de edad, pregúntele a él a ver qué responde. Y la conclusión es muy clara de esta conversación. Los judíos quieren demostrar que el milagro es falso, es decir, que realmente Jesús no lo sanó y que tenían una enfermedad tal vez temporal. Los padres dan testimonio de la ceguera que es de nacimiento y los fariseos amenazan con expulsión a quien confiese que Jesús es el Mesías. Entonces ahí está la cosa de toda esta investigación. Es interesante que Juan le está dedicando mucho tiempo, el Evangelio de Juan. Todo el capítulo 9 está dedicado a este tema del resultado del milagro y sus consecuencias, ¿no? Ahora vamos con el cuarto diálogo. Ahora otra vez los fariseos regresan a investigar con el ciego una vez más. Hay otra conversación con ellos. Versículo 24. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó, ya les dije y no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Bueno, aquí la conversación es que están presionando a este hombre para que diga que no fue un milagro total, sino que fue un pecador Jesús, pecador, porque un pecador no puede hacer milagros. Entonces ellos están presionando a este hombre para poder acallar el testimonio. Imagínense que esto sucede en público y por supuesto la escandalera que se hizo de este milagro que todo el mundo conocía de este hombre que era ciego de nacimiento desde que nació. Entonces iba a tener afectaciones en todo Jerusalén, porque seguramente toda la gente conocía a este hombre cada vez que venían cada año a las fiestas o los que iban a los sacrificios semanales sabían que ahí siempre estaba para pedir limosna. Entonces, si esto iba a provocar, si no tomaban control, ellos iban a provocar una serie de divisiones en toda Jerusalén entre los judíos. Entonces, por eso le están diciendo, da gloria a Dios, es decir, honra a Dios.
nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él dice, pues yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Me gusta la respuesta porque no requiere tanta teología este hombre. Este hombre que antes era ciego y ahora ve, está dando testimonio de lo que era antes y ahora de lo que es, sin tener que explicar asuntos teológicos. Es decir, lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y este hombre fue el que me sanó. Es lo único que sé. ¿Dónde está? Y es un testimonio, por supuesto, mucho, muy fuerte, ¿no? Y entonces insisten que les explique y él dice, pero no entiendo, ya se los dije, ¿qué quieren sacarme de mí? ¿Qué quieren que les diga? ¿Por qué me están presionando? Y entonces él les regresa en esa conversación, dice, ¿que acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? A ver si de esa manera ellos ya lo dejan en paz, porque no querían aceptar el milagro. Habían tenido conversaciones duras con Jesús y ahora este milagro es innegable. ¿Cómo tapas un asunto de este tipo? ¿Cómo lo ocultas? ¿Cómo le haces? No se puede. Hablaron con los padres y no se pudo. Hablaron con este hombre y no se pudo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para tratar este problema, no? Entonces el versículo 28 dice que estos fariseos lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Entonces ahí cuando ellos hacen la declaración de que tú eres discípulo de este hombre, están expulsándolo de la sinagoga por reconocer que Jesús es el que lo había sanado y por no decir que Jesús era pecador. Algo que decía, pues yo no lo sé, pero nadie puede hacer un milagro de esa naturaleza si fuera pecador. Entonces eso no se puede ocultar, pero bueno, parece que este hombre fue expulsado al declararlo como discípulo de Jesús. Y ellos dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, pero este no sabemos ni de dónde es decir, no sabemos ni de dónde salió. El cuarto diálogo sigue todavía. El hombre responde, este ciego responde a los fariseos, dice, pues en esto hay algo de asombroso. Dice que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Entonces ahí el ciego les está dando una lección. Dice, ustedes tienen que reconocer que Jesús viene de parte de Dios, que hace la voluntad de Dios, que oye a Dios y está enseñando lo que viene de parte de Dios. Porque nunca, dice, en toda la historia de sus registros, había habido un milagro donde alguien sanara a alguien que era de nacimiento. Por eso la magnitud del milagro es porque este era ciego de nacimiento, ¿no? Si este no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada, dice el ciego. Entonces ahí se complican las cosas. Versículo 34, le responden, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros y lo echaron fuera. Es decir, todavía ellos están diciendo que este hombre nació ciego por causa de los pecados de sus padres. Esa es la idea que ellos tenían y la palabra que dicen lo echaron fuera. Realmente la expresión ahí al final es que lo expulsaron de la sinagoga, si lo cortaron, no lo iban a dejar ya entrar por el testimonio de este hombre. Entonces cargó las consecuencias del odio de los fariseos, del desprecio de los fariseos, del maltrato de los fariseos, porque no hizo lo que ellos querían que hicieran. ¿Qué fue lo que hizo? Dar testimonio de Jesús y reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Dijo, nadie puede hacer ese milagro a menos que venga de parte de Dios, ¿no? Y se hizo el problemón. La conclusión es muy clara. Los fariseos presionan al ciego para que diga que Jesús es pecador. El ciego se resiste a la presión religiosa y confiesa que Jesús viene de parte de Dios. Y como resultado, los fariseos expulsan al ciego de la sinagoga. Vamos con el quinto diálogo para ir terminando, ¿no? Versículo 35 del Juan 9 dice que Jesús oyó que lo habían echado fuera, es decir, que lo habían expulsado. Echado fuera ahí significa lo expulsaron, lo excomulgaron al ciego.
Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí notamos algo interesante. El chisme corrió por todos lados, es decir, que expulsaron a este hombre. O sea, no es un asunto que se dio en privado, sino en público, porque Jesús escuchó, es decir, ya existían los comentarios por todos lados que habían expulsado a este ciego de la sinagoga por resistirse a las presiones de los fariseos, ¿no? Entonces, cuando Jesús se da cuenta, empieza a buscarlo, es decir, quiere hablar con él, lo encuentran ahí después de un buen rato y tienen esta conversación y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Cuando Jesús le dice a él que si cree en el Hijo del Hombre, está preguntándole que si cree en la profecía de Daniel. Cuando Daniel, el libro de Daniel, estamos hablando ahí de cientos de años atrás, el libro de Daniel ve una profecía donde dice, veo a uno como el Hijo del Hombre, es decir, uno enviado de Dios, uno de parte de Dios, pero en forma humana, es decir, que la mismo Dios encarnaría en una forma humana, y esa es una profecía mesiánica que muchos judíos entendían y esperarían de que Dios mismo tomaría forma humana, es decir, la cuestión mesiánica. Por eso, si usted ve en el versículo 35, dice Hijo del Hombre con mayúsculas. ¿Se crees tú en el Hijo, que es mayúscula, y del hombre con mayúscula? Porque ese es un título mesiánico. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el título mesiánico? ¿Crees tú en la promesa del profeta de que Dios mandaría a su propio Hijo en forma humana? Y le respondió, ¿y quién es, Señor? Para que yo crea en él. Jesús le dijo, pues tú has visto y el que está hablando contigo, ese es. Aquí vemos un momento en donde Jesús está reconociendo públicamente que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Por eso todo aparece con palabras mayúsculas, porque es un título. Y entonces le está diciendo, el que está contigo es el que está hablando. Es decir, yo soy el enviado, el prometido, el visto por los profetas, porque la profecía es muy clara, dice que había uno como hijo de hombre, que entonces tomaría la gloria que le pertenecería a Dios, sujetaría a todas las naciones, sujetaría a todos los pueblos, traería justicia. Hay toda una enseñanza acerca del título de hijo de hombre de las profecías de Daniel que se aplican en la persona de Jesús y Jesús está diciendo, ese soy yo, es decir, el enviado, el Mesías, el prometido. Y entonces Jesús dice, el que habla contigo, ese es, ¿no? Y la respuesta natural que vemos aquí, que vemos en algunos pasajes, pocas veces vemos este pasaje, o al menos estas palabras en los evangelios, pero esta es una de esas, donde dice que entonces el que había sido ciego le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Noten ustedes que dice le adoró. Es muy claro que nadie puede adorar más que a Dios. Pero aquí el ciego lo está adorando. Hay otro pasaje también donde los discípulos en la tormenta aquella que pensaban que iban a morir, que iban a perecer, cuando Jesús calma los vientos y calma las aguas y pone todo en orden y se sujetan, ellos se ponen de rodillas y le adoraron a Jesús. Pero aquí vemos a este ciego que le adoró, es decir, le está reconociendo el título divino, porque la adoración en el pueblo de Israel solamente se da a Dios. No se permite adorar ni a ángeles, ni a espíritus, ni a líderes religiosos, ni sacerdotes, ni a ningún líder popular, ni nadie que tenga gracia y que a un profeta no se adora a los profetas, no se adora a nadie. La única es en toda la Biblia, el único que es objeto de adoración es Dios. Entonces aquí lo que está diciendo es que Jesús se declara ahí como el Hijo de Dios, la divinidad hecha carne, y el ciego le cree y le adoró, le adoró. La palabra dice, creo, Señor, está con mayúscula, que eso es importante también. El título es Kyrios, que significa amo y Señor de todo. Entonces le adora y Jesús le dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, vean, y para los que ven, vuelvan ciegos. Ahí parece una contradicción al final del versículo 39, pero lo que Jesús está diciendo es, vine
a separar. La palabra juicio es separar lo bueno de lo malo, lo que está mezclado, como cernir, es decir, en ese es lo que está, significa hacer juicio, separar lo bueno de lo malo. Dice, y vine a traer juicio para que los que no vean, es decir, los que vivían en obscuridad, en ignorancia, los ciegos, por decir así, espirituales, los que vivían de noche a oscuras, dice, para que los que vivían en esa ignorancia puedan ver a través de la revelación de la persona de Jesús, de sus enseñanzas. Como él dijo, yo soy la luz del mundo. A eso he venido a traer luz a los que vivían en ignorancia. Dice, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Pero dice, ¿cómo? Bueno, se está refiriendo a los fariseos, al sistema religioso, que insisten que son los únicos que tienen la verdad, que son los únicos que ven, que tienen la luz y que todos los demás son ignorantes. Jesús les mostró, les dijo que era la luz del mundo, les dijo que su revelación les iba a permitir no conocer la muerte y todo lo que ha habido más que enfrentamientos con los fariseos, descalificaciones de los fariseos incrédulos, amenazas contra los que creían en Jesús y amenazas contra Jesús de prenderle, de matarlo. Ya hubo encuentro abierto. Jesús le dijo, ¿por qué me quieren matar? Dijo, ustedes son hijos del diablo, no me reconocen, yo he sido enviado por el Padre y cuando menos crean por las obras que estoy haciendo, los milagros que estoy haciendo, ¿no? Entonces la gente le creía y conocieron esa luz como dijo Juan al principio, y esa luz verdadera habitó entre nosotros, refiriéndose al verbo hecho carne, ¿no? Entonces, esa luz que habitó entre nosotros, Jesús mismo empieza a traer esa luz para los que vivían en obscuridad, en pecado, a conocer la libertad y la luz de vida eterna, ¿no? Y los que presumían que sabían, que conocían, pues estaban bajo el pecado de presunción, eran pecadores y al final de cuentas ciegos e ignorantes y no quisieron aceptar la luz. Dice que la luz, el Evangelio de Juan capítulo 1, que vino a los hombres a alumbrar a todos hombres, pero algunos no lo recibieron, no quisieron recibir esta luz, ¿no? La conclusión del quinto diálogo es que Jesús busca al ciego para revelar esta gran verdad. Jesús revela al ciego su divinidad y el ciego confiesa que Jesús como Señor y le adora, al final de cuentas. Y el último diálogo, con eso vamos terminando, es entre Jesús y los fariseos para ir terminando, del 40 y 41. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y ahí está hablando, por supuesto, Jesús en términos espirituales, y ellos dijeron, ¿somos ciegos? Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen que vemos, su pecado permanece. Es decir, porque presumen de conocimiento cuando no tienen. Se llama pecado de presunción. Presumen que son conocedores, presumen que lo saben todo, presumen, y eso no les permite conocer a Jesús, y el pecado está en ellos. Acuérdense que ignorar la verdad de Jesús los hace mantenerse en su pecado y no reconocer al Mesías. Entonces, dice, si fueran ciegos no tendrían pecado, es decir, ignorantes, y entonces creerían en la verdad de Jesús y alcanzarían la salvación. Pero ustedes presumen de que ven y que tienen todo muy claro, y entonces el pecado está en ustedes porque no quieren reconocerlo, ¿no? Y la conclusión de este último diálogo, Jesús y los fariseos los acusa que son ciegos espirituales y les advierte que el no reconocer a Jesús como la luz del mundo que trajo esta revelación, esta verdad, los convierte en pecadores. Como pueden ver, esta conversación son muchos diálogos. Todo fue desencadenado por el milagro de Jesús ahí en el templo, en las escalinatas del templo, donde toda la gente pasaba. Y ese milagro gigantesco por haber sanado a un ciego de nacimiento provocó estas conversaciones que a la vez nos dan luz y claridad sobre cómo estaba la situación ya candente entre los fariseos y Jesús, y el enfrentamiento va escalando, va aumentando de tono, pero hay también nuevas revelaciones de Jesús. La próxima sesión hablaremos del tema ahí Jesús en Jerusalén, de un tema muy bonito, muy interesante, en el capítulo 10, que Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ahí Jesús hablaría sobre ese líder, ese pastor
y vería al pueblo de Israel como ovejas que necesitan ser sanadas, guiadas, alimentadas, cuidadas, y que las ovejas oyen la voz de su pastor, nada más. De eso vamos a hablar la próxima sesión, de Jesús como el buen pastor. Esta sería ya la tercera vez en que Jesús dice yo soy. La vez anterior dijo yo soy la luz del mundo, y la otra ocasión dijo yo soy el pan de vida. Esta es la tercera cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, con todas las implicaciones que traería, con una enseñanza muy hermosa, muy bonita, que vamos a estar comentando la próxima sesión acerca de Jesús como nuestro pastor. Y yo le pido ahora que entonces terminemos con una oración, que inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios por este tema. Amado Padre, gracias Señor, por esta palabra. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé claridad sobre todos estos temas y conversaciones, que nos permitas que nos quedamos con las conclusiones de todo este tema, de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que iba a ser enviado, Dios mismo encargado, la luz que habitó entre nosotros, la luz del mundo que nos abrió los ojos hacia la verdad, y esa verdad que nos permitió ser libres, libres del pecado, y que esa verdad nos permitió la vida eterna, Señor. Padre, yo te pido que podamos reconocer a Jesús en su verdad, en sus promesas, en sus obras, y que quites de nosotros todo estorbo, toda obscuridad de ignorancia, que podamos abrir los ojos espirituales en la humildad y en la sencillez de reconocerle a Él como Señor y Dios. Que quites de nosotros toda presunción de conocimiento, pensando que nosotros tenemos la verdad y que solamente es nuestra verdad, sino que en humildad podamos descubrir nuestro corazón y permitir que la luz de Cristo pueda brillar en el interior de nuestra vida, que fue oscurecida por el pecado, y que esta revelación, Señor, nos limpia de toda maldad. Tu palabra, Señor, es como el agua que nos limpia de toda maldad y que nos trae luz y purifica nuestra alma. Gracias, Señor, por esta enseñanza, y queremos honrarte, adorarte a ti como nuestro único Dios verdadero, y reconocer que un día vendrás por nosotros, que moriste en la cruz, nos perdonaste nuestros pecados, resucitaste al tercer día, subiste a la presencia de Dios a los cielos, y un día vendrás por tu iglesia, y un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.